Bienvenidos a todos mis queridos amigos y hermanos que sintonizan este canal. Continuando con el estudio bíblico de los Salmos, el capítulo 1 que estamos estudiando. En esta ocasión vamos a estudiarlo en 3 Biblias de estudio. Hago referencia a la Sagrada Biblia Cantera Iglesias, la Biblia de estudio Dios habla hoy y la Nueva Biblia de Jerusalén, edición de estudio. Vamos a iniciar con la Sagrada Biblia Cantera Iglesias y vamos a ir al Salmo 1 y vamos a leer en esta hermosa traducción bíblica. Vamos a ir al Salmo capítulo 1. Aquí estamos. Vamos a hacer un acercamiento y vamos a proceder a la lectura correspondiente. Muy bien, nos encontramos aquí. Dice así: suerte contraria de justos e impíos. Feliz el varón que no ha andado según consejo de impíos, ni en camino de pecadores se ha parado, ni sentado en junta de cínicos, sino que en la ley de Yahvé halla su complacencia, y en su ley reflexiona de día y de noche. Pues resulta como árbol plantado junto a corrientes de agua, que a su tiempo da fruto, y cuyo follaje no se marchita. Todo cuanto emprenda tendrá éxito. No así son los impíos, sino cual tamo que dispersa el viento. Por eso no han de erguirse los impíos en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Pues Yahvé se cuida del camino de los justos, en tanto que la vía de los impíos parará mal. Muy bien, observamos aquí estas 3 palabras que están subrayadas de rojo: andado, parado y sentado. Vamos a leer ahora la nota de estudio. Aquí está. Poema didáctico posteclíxico, sirve de prólogo al Salterio. Por eso, más que desarrollarse el tema de los 2 caminos, felicita al hombre que lee y medita los salmos. Andado, parado y sentado, justamente lo que está subrayado aquí en el versículo 1. Nótese la gradación de estos verbos como 3 etapas de una sucesiva obstinación en la carrera del mal. En el Salmo 1 también está subrayado camino de pecadores, y la nota que nos dice es camino de pecadores, hebraísmo para indicar la conducta. También está subrayado en el versículo 1 cínicos, y aquí dice cínicos o insolentes contra toda la ley moral. También bravucones, charlatanes. Vayamos al versículo 5. Por eso no han de erigirse los impíos en el juicio. En el juicio, el escatológico, en que se efectuará la separación de buenos y malos. En un juicio cualquiera, según la Septuaginta. Bueno, esa es la información que nos da el capítulo 1 del versículo 1 al 6. Esta Biblia de estudio, Sagrada Biblia Cantera Iglesias. Vayamos ahora a la Biblia de estudio Jerusalén. Igualmente busquemos el pasaje de los Salmos y vamos a leer el Salmo 1 en esta versión bíblica de igual manera. Ahí estamos. Salmo 1. Los 2 caminos. Feliz quien no sigue consejos de malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupos de necios toma asiento, sino que se recrea en la ley de Yahvé, susurrando su ley día y noche. Será como árbol plantado entre acequias, da su fruto en sazón, su fronda no se agosta, todo cuanto emprende prospera. Pero no será así con los malvados.
serán como tamo impulsado por el viento. No se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la reunión de los justos. Pues Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados se extravía. Vamos a ver que al margen de esta Biblia de Estudio Jerusalén hay citas bíblicas también, y vamos a ir a algunas de ellas. Por ejemplo, vamos a ir a estas, hay 4, aquí vamos a ir 3 de ellas, y nos indica, vamos a ir primero a Jeremías 21:8, acá, Jeremías 21:8, vamos a buscar Jeremías 21:8, y nos encontramos acá. Dice así: y a ese pueblo le dirás, así dice Yahvé, mirad que yo os propongo el camino de la vida y el camino de la muerte. Ahora vayamos a otra cita bíblica y en esta oportunidad nos vamos a dirigir a Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15 al 20. Deuteronomio 30, capítulo 15, versículo al 20, del 15 al 20, aquí está. Los 2 caminos. Mira, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios, que yo te mando hoy, amando a Yahvé tu Dios, siguiendo sus caminos y guardando sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y te multiplicarás. Yahvé tu Dios te bendecirá en la tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses y a darles culto, yo os declaro hoy que perecerás sin remedio y que no viviréis muchos días en el suelo que vas a tomar en posesión al pasar el Jordán. Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando a Yahvé tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él, pues en ello está tu vida, así como la prolongación de tus días mientras habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien, regresemos al Salmo 1 y ahora vayamos a otra cita bíblica que nos da Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Aquí están los 2 caminos. Entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Muy bien, regresemos al Salmo 1 y ahora vayamos a las notas a pie de página de esta Biblia de Estudio Jerusalén. Vamos a leer a continuación. Los Salmos 1 y 2 son como el prólogo del Salterio, cuya doctrina moral e ideas mesiánicas resumen el Salmo 1, contraponiendo los 2 caminos. Ensalza la ley dada a los hombres para su felicidad. Y nos manda a ver el Salmo 19 del 8 al 15 y el Salmo 119. Ahora del versículo 2, ¿qué comenta? Esta recitación en voz baja es una meditación. Y ver, hay 3 versículos bíblicos, vamos a ir a uno de ellos, el Salmo 77:13. Vamos a ir al Salmo 77:13 y nos dice a continuación. Vamos a leer desde el 12. Me acuerdo de las gestas de Yahvé. Sí, recuerdo tus antiguas hazañas. Medito en toda tu obra. Pienso en tus maravillas. Oh Dios, qué santo tu proceder.
¿Qué Dios es tan grande como Dios? Tú eres el Dios que obra maravillas, que mostraste tu poder entre los pueblos. Bien, regresemos a nuestro Salmo 1, que dice a continuación: que se contrapone al clamor de la oración en la prueba. Y hay otras citas bíblicas para considerar. Ahora, versículo 5. Leamos el versículo 5. No se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la reunión de los justos. ¿Qué nota nos dice acerca del versículo 5? El juicio escatológico, según el texto masorético, un juicio cualquiera de Dios en esta vida, según el griego. De esta manera hemos terminado el estudio de este Salmo 1 en esta Biblia Jerusalén. Ahora pasemos a la Biblia de estudio Dios habla hoy y busquemos igualmente el Salmo 1. Esta se encuentra en la versión Dios habla hoy, Salmo 1. Vamos a leer igualmente el texto. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Vamos a ir ahora a la lectura que nos da este Salmo 1 aquí a pie de página, su nota y su explicación. Leemos. Salmo 1, salmo didáctico sapencial que sirve de prólogo o de introducción a las 5 colecciones de poemas que forman el libro de los Salmos. Feliz, exclamación típica de las bienaventuranzas o exclamaciones gozosas que declaran felices o dichosos a una persona o a un grupo de personas. Unas veces por lo que son, por ejemplo los pobres en Lucas 6:20, y otras por lo que hacen, por ejemplo los que trabajan por la paz en Mateo 5:9. Las bienaventuranzas son una forma característica de los escritos sapenciales. Y hay versículos a considerar que también aparece con frecuencia en Salmos, muchos otros textos, en los Evangelios de igual manera, y en Apocalipsis, véase 1:3. Ahora, el comentario del versículo 2 dice, pone su amor, literalmente está su deleite. El término hebreo implica aquí algo más que mero placer o complacencia. Es voluntad, deseo, adhesión gozosa y obediencia fundada en el amor. Vamos a volver a leer el versículo 2. Que dice así: sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Y volvamos a leer el otro artículo. Ley, la palabra hebrea Torah, traducida habitualmente por ley, significa más bien instrucción o enseñanza. Esta instrucción, que está contenida especialmente en los primeros 5 libros de la Biblia, no es concebida como un conjunto impersonal de mandamientos y preceptos. Es palabra viva de Dios que sale al encuentro de los hombres para manifestarles su voluntad y conducirlos por el camino del bien y de la vida. Y hay unos textos para ir a considerar, la cual vamos a considerar el Salmo 19 del 7 al 14. Vamos a ir al Salmo 19 del 7 al 14. Aquí empezamos con la lectura. La enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. Seguimos leyendo.
El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Son de más valor que el oro fino, son más dulces que la miel del panal. Son también advertencias a este siervo tuyo, y le es provechoso obedecerlas. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. Quítale el orgullo a tu siervo, no permitas que el orgullo me domine. Así será un hombre sin tacha, estaré libre de gran pecado. Sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio y libertador mío. Muy bien, regresemos al Salmo 1 y continuemos con la lectura. Ahora vayamos al versículo 4, volvamos a leer. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Y vamos a ir a la nota de estudio del versículo 4 y hay otras citas bíblicas que vamos a ir a considerar. Por ejemplo, vamos a ir a Oseas, capítulo 13:2. 13:2, claro. Y vamos a leer versículo 2 y 3. Y todavía siguen pecando, funden su plata y se hacen ídolos, según se les ocurre y a gusto de los artesanos. Luego dicen, ofrézcanle sacrificios, y la gente besa ídolos que tienen forma de becerro. Por eso serán como la niebla de la mañana, como el rocío de la madrugada, que temprano desaparece, como la paja que se lleva el viento, como el humo que sale por la chimenea. Regresemos al Salmo 1 y veremos la siguiente cita que nos da para ir a considerar de este versículo 4 del primer capítulo de los Salmos. Sofonías, capítulo 2, versículo 2. Vamos a Sofonías, capítulo 2, versículo 2, y nos dice de esta manera. Vamos a leer el versículo 1. Reúnanse, júntense ustedes, gente falta de vergüenza, antes de ser aventados como paja, que en un día desaparece, antes que caiga sobre ustedes la ira ardiente del Señor, antes que caiga sobre ustedes el día de la ira del Señor. Busquen al Señor todos ustedes, los humildes de este mundo, los que obedecen sus mandatos. Actúen con rectitud y humildad y quizás así encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Bueno, ahora vayamos al Salmo 1 y versículo 6. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Vayamos a considerar ahora en el versículo 6 lo que nos dice a continuación. Cuida, literalmente conoce. El verbo conocer se emplea muchas veces en la Biblia para designar una relación personal, estrecha e incluso muy íntima. Y hay unas citas bíblicas para ir a considerar. Juan, capítulo 10, versículo 14 y 15. Vayamos a Juan, capítulo 10, versículo 14 y 15. Y nos dice así. Aquí está. Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. Continuemos con la nota y veamos otras citas bíblicas también que nos da. Y vamos a ir a Proverbios 4, versículo 18 y 19. Proverbios 4, versículo 18 y 19. El camino de los justos es como la luz de un nuevo día. Va en aumento hasta brillar en todo su esplendor.
pero el camino de los malvados es oscuro. Ni siquiera saben contra qué tropiezan. Muy bien, y de esta manera hemos dado por concluido el estudio bíblico del Salmo 1 en estas 3 Biblias de estudio, la cual hemos dado lectura. La Biblia de estudio Dios habla hoy, la Biblia de estudio, bueno, la Sagrada Biblia Cantera Iglesias, edición de estudio, con sus notas a pie de página, y la Biblia de estudio Jerusalén. De esta manera, muchas gracias por su atención a todos ustedes, mis queridos hermanos, y Dios me los bendiga.